Buenas tardes. La semana pasada tuve la oportunidad de participar en una comisión accidental en el Congreso de la República de Colombia para abordar la situación de la emergencia COVID-19 y la población con discapacidad. Esta oportunidad de esta reunión con distintos senadores de la República fue una excusa también para abordar muchos temas aún no resueltos a lo largo de la historia de la población con discapacidad. En Colombia, y tal vez las circunstancias sean las mismas para el resto del mundo, en unos países más que otros, de acuerdo a su conciencia sobre la inclusión, sobre políticas de diversidad, inclusión, apertura, acogimiento de esta población en distintos campos que hasta ahora han sido vetados para ellos. Para aquellos que nunca han oído hablar del modelo social de la discapacidad, este se explica quizás mejor en el marco de una visión de derechos civiles de la discapacidad. Separar las deficiencias o inhabilidades que produce o se viven con la discapacidad, mientras uno se podría centrar en la responsabilidad que tiene la sociedad para abordar discapacidad en los demás. Por ejemplo, en estas circunstancias del confinamiento, donde las personas no tienen oportunidad de interactuar fácilmente con otras personas, a lo habitual, a lo que está sumida la población con discapacidad. En un ejemplo, si a las personas les enseñáramos lenguaje de señas a edad temprana, una persona sorda no se vería en desventaja nunca frente a ellas, y menos en una circunstancia como esta. Si las ciudades se construyeran y planificaran teniendo en cuenta las discapacidades físicas y no hubiera estigma social asociado a verse, sentirse, sonar diferente, tener un impedimento físico, pues ya no sería un elemento discapacitante. Estamos hablando más de medios ambientes, de entornos, de políticas que hacen una barrera discapacitante a las personas que tienen discapacidad. Recientemente, esta pandemia ha despertado una conciencia sobre lo que son los servicios básicos de salud para todos en igualdad de condiciones. Muchas de las atenciones y servicios que estaban antes vedados, prohibidos para la población con discapacidad, pese al que han luchado con sus familias en movimientos sociales a través de denuncias colectivas y de tutelas individuales, muchos de esos servicios hasta ahora negados parece que ahora por voluntad política sí son de disponibilidad y fácil acceso para todas las personas. Entonces, no es porque estos servicios que antes han sido negados para ellos que ahora hay atención oportuna, atención telefónica, visitas en los hogares, educación virtualizada, no presencial o a distancia, el envío de medicamentos, el que ahora estén preocupados por saber dónde, cómo y cuántas personas con discapacidad hay en distintos lugares del país, no es porque se haya despertado en nuestro país y nuestro gobierno un sentir ético o una mayor empatía frente a las personas con discapacidad, sino porque ahora de alguna manera, gracias a este confinamiento, muchos de nosotros y millones de personas en el mundo estamos en un estado de discapacidad, en un estado de invalidez, donde no podemos vivir de nuestras usuales capacidades y habilidades para enfrentarnos al mundo cotidiano al cual nos estamos acostumbrados. Ese es el modelo de la discapacidad, y si seguimos ese modelo, ahora estamos trabajando en un entorno que no es ideal para la gran mayoría de la población del mundo, y que esa vivencia, esa experiencia es la que usualmente por siempre han tenido una minoría invisible, grande, que cada día es más grande, de personas y que para ellos ha sido su costumbre. Ahora pudiéramos tomar un poco de conciencia de lo que significa vivir en una situación discapacitante, en un entorno que nos discapacita, en un entorno que nos inhabilita y en una sociedad que piensa que esa es nuestra realidad y que debería hacerlo así para siempre. De acuerdo a un estudio del Business Disability Forum, casi el 83% de todas las discapacidades se adquieren. Y hay un promedio de edad en el mundo donde la gran mayoría de personas que aparentemente creemos no vivir con discapacidad vamos a enfrentarnos a ella.
Ese promedio de ese estudio del Business Disability Forum se concluyó que a la edad de los 53 años, en unas personas de una forma más real, más viva que otras, pero a esa edad se empiezan a vivir situaciones discapacitantes en nuestras vidas. Nosotros vamos a ver muchas de nuestras habilidades disminuidas, la agilidad con la que solíamos hacerlas antes, y vamos a ver ya personas en nuestras familias, padres, hermanos mayores, tíos, familiares, amigos que a esa edad empiezan a manifestar problemas de salud que los ponen en una circunstancia casi igual a las personas con discapacidad. Abogar por situación de salud, por su derecho a la salud, para que se le trate bien, para que se le incluya, para que no se demore esa respuesta estatal o privada de sus servicios, ¿sí? Empieza a comportarse con un mayor cuidado por aquella circunstancia inhabilitante, empieza a abogar por sus propios derechos y necesidades particulares, mientras se mantiene atada a las pocas habilidades que aún le quedan. Una persona con discapacidad magnifica y dimensiona de forma espectacular esas habilidades que aún tiene poder sobre ellas, y de ellas hace su desarrollo y su trascendencia humana hacia las demás personas para ser útil en sus entornos, para poder trabajar, para poder estudiar, para poder compartir con la familia, sentirse que suma y es parte de un conjunto. El mundo entonces, desde hace unos meses, se ha visto sumido a una situación donde la proximidad física con los demás es algo imposible. De un solo golpe, todo un grupo de personas, millones de personas en el planeta quedaron en una desventaja inmediata, sin haber hecho quizás nada para propiciarlo o merecerlo. Las personas con discapacidad en este tiempo de distanciamiento social lo ven aún mucho más difícil porque necesitan, de acuerdo a su discapacidad, de personas con las cuales tienen que interactuar y guiarse para poder estar en la calle, para poder llegar a lugares de abastecimiento, a los que son afortunados de trabajar para poder llegar a ellos. Nos dicen de no tocar texturas, superficies, y las personas con discapacidad, de acuerdo a su condición, muchos tienen que estar en diario y constante tacto con superficies, paredes, escritorios, sus sillas de ruedas, sus dispositivos para poder caminar y hacer su día a día de alguna forma normal, superficies que no pueden estar limpiando, superficies que están expuestas al roce con otras personas y en otros lugares. Si, por ejemplo, nos colocáramos a pensar que dentro de nuestras habilidades claves está la interacción humana cara a cara y que ese es nuestro mayor activo profesional y social que nosotros tenemos, ahora donde hay un confinamiento, una cuarentena, un encerramiento, pues esa habilidad de interacción cara a cara, el tú a tú, el roce, el saludo, pues ahora es una capacidad y una habilidad clave que es inútil para nuestros empleadores, para el trabajo que nosotros hacemos, y hemos tenido que reinventarnos y replantearnos para ver cómo reemplazar esa habilidad clave que ahora es inútil por algo que sea de utilidad. Si no lo hacemos, nos estamos devaluando, inhabilitando y disminuyendo por circunstancias y fuerzas mucho más allá de nuestro propio control. Y el mundo está cambiando de forma que no juega a la par con nuestras fortalezas actuales, con esas habilidades que aún nos quedan. Dejando a un lado el aspecto profesional y el aspecto de nuestras capacidades para poder llegar a más personas, si yo necesito socializar para sentir un cierto balance en mi vida y sentirme feliz y acorde con mi vida y no caer en circunstancias de tristeza, si yo necesito esa interacción, que ahora por razones del ambiente, por razones de un virus, estamos de alguna manera encerrados, inhabilitados. Esto es lo más cercano a tener una discapacidad, en un sentido muy mínimo, de comprender un poco cómo se han sentido esas personas a nuestro alrededor, que cada día se suman más, que cada día por nuevas enfermedades, alimentación, circunstancias del ambiente, problemas congénitos son mucho más visibles. Sin embargo, también debemos derribar ese pensamiento de que una persona con discapacidad es aquella que tiene dificultades para hablar, comunicarse o moverse. La gran mayoría de discapacidades hoy en día son imperceptibles a simple vista y tendríamos que interactuar con esas personas para poder descubrirlas, percatarnos de ella y poder abordar a esas personas de una forma adecuada a sus requerimientos.
No todas las comunicaciones son ideales, por ejemplo, hoy en día como el formato de video. Muchas personas no están acostumbradas a esa virtualidad. Muchas personas por sus propias limitancias, perdonen la palabra, o inhabilidades, tienen la necesidad de estar viendo a las personas para poder leer en su conjunto un lenguaje corporal que cala más allá en los sentidos de lo que nosotros en nuestra cotidianidad podemos nosotros leer y saber a simple vista. Muchas personas necesitan entender ese lenguaje corporal, cómo se habla, cómo se interactúa, cómo se mira. Sí, muchas personas no pueden hacer eso a la vuelta en sus casas, detrás de una pantalla, donde tienen dificultades para pedir la palabra, donde tienen dificultades para hacerse escuchar, donde no todos entienden su lenguaje de señas, en personas sordociegas o personas ciegas. Hay demasiadas limitancias técnicas que impiden a nosotros escuchar, que nos escuchen, conectarnos, interconectarnos de forma urgente y de forma precisa con los demás. Si les suena eso familiar de entender el lenguaje corporal, de entender cómo salen las palabras de nuestros labios, el entender cómo se dicen, cómo miramos, es como a nosotros nos miran una gran parte de la población con trastorno del espectro autista. ¿A quién no le ha dado miedo de toser en un edificio cuando sube en un ascensor, al llegar a una oficina, de estornudar cuando toma transporte público? ¿A quién no le ha dado miedo? Si a usted es probable que tenga miedo, ¿sí?, cuando está por fuera de su casa y las personas no lo conocen y usted tiene la necesidad de toser, algo que usted no controla, y los demás miran de una forma juzgante, señalante hacia usted. Entonces, ese miedo de toser es similar a la experiencia de aquellas personas con discapacidad que tienen tics físicos y verbales que son involuntarios, ¿sí? Donde la naturaleza juega un papel mucho más fuerte y superior al de nosotros para controlar esas situaciones que nosotros no tenemos control alguno y que suceden en los momentos más inesperados. Muchas personas con discapacidad, con tics físicos y verbales involuntarios se enfrentan hoy en día a ser mirados por otras personas de una forma muy negativa, de una forma muy juzgante ante una circunstancia que no se puede controlar. En el uso de las máscaras tan popular ahora, de los tapabocas o barbijos, como se llama en algunos otros lugares de habla hispana, ¿qué hemos podido ver? Algunas personas no pueden usar máscaras, algunas personas se ahogan, ¿sí? Las encuentran claustrofóbicas, difíciles de manejar y que se queden quietas, provocan momentos de ansiedad. Y si esto lo hemos vivido mientras nos vamos a acostumbrar por el próximo año a tener que usarlas en la gran mayoría de lugares donde queremos interactuar y volver a esa supuesta normalidad que nos gustaba, es un ejemplo entonces claro y perfecto de cómo se sienten muchas personas con problemas de integración o procesamiento sensorial, que es tan usual ahora. Personas que nos molestan los ruidos, personas que nos molestan las etiquetas en la ropa, el sentirnos constreñidos por cómo nos aprieta determinadas prendas, zapatos, etc. Estas circunstancias, si las podemos reflexionar, nos van a llevar a nosotros a poder ver con otros ojos las personas que están a nuestro lado. El aislamiento literal de la sociedad nos hace sentir solos, desconectados, y es así como se sienten muchas personas que simplemente a lo largo de nuestra historia, al lado nuestro, no han sido incluidas o aceptadas debido a sus diferencias. La soledad es un gran problema para las personas con discapacidad y afecta la salud mental. Ahora que todos sabemos un poco de ello, debemos hacer algo para mejorar. En el campo de Colombia no hay cifras claras en este gobierno para determinar dónde están las personas con discapacidad y sus requerimientos y necesidades. A muchas de ellas no les llegó ninguna ayuda entre todas las ayudas anunciadas de aporte social para garantizar una forma de subsistencia para poder resistir el confinamiento de la cuarentena por el COVID-19. Muchas personas han vivido así en un escenario de pandemia siempre.
no aparecen en ninguna lista, no son beneficiarios absolutamente de nada, sus familias no saben cómo abordarlos, sus grupos sociales más cercanos tampoco saben interactuar con ellos, no recibieron atención y estimulación temprana que les permitiera forjar otras habilidades de aprendizaje y desarrollo que hoy en día los tuviera con mayores conocimientos, o interactuando en grupos sociales de trabajo y productividad donde ellos sientan que generan un ingreso y que pueden ser parte útil dentro de sus senos familiares. En el caso de Colombia, en esta presidencia hemos visto una consejería de la presidencia que se ha encargado de nutrir la consejería mientras ha ido desmantelando un poco la representación de la población con discapacidad en las regiones. Los consejos de discapacidad casi no tienen incidencia social y política para poder reclamarle a la consejería de la presidencia que todas sus acciones en realidad correspondan a las realidades sociales y civiles de la población con discapacidad. La presidencia va en un mundo paralelo, diferente, de titulares de prensa, de anuncios de Twitter que no corresponden nada a los procesos y realidades que vive la población con discapacidad en el resto del país. No hay una forma regionalmente, departamentalmente, donde exista un doliente a quien elevar todas estas quejas de la población con discapacidad en tiempos de pandemia y en tiempos normales, como antes los asumíamos, sin que estas necesidades tengan que ir y perderse en el tiempo, en la tramitomanía de una consejería que no está trabajando para la población. En una consejería donde tiene recursos, pero su único interés es promover la imagen en lugar de procesos reales que necesitan las personas en los lugares donde viven, donde enfrentan la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a oportunidades de educación, de desarrollo y de trabajo y de salud. Según los expertos, ¿qué podríamos hacer? Los expertos señalan, y eso nunca ha sucedido, sería fantástico que lo lográramos ver, que los planes de preparación y desastres que se hacen, y todos esos debates, insumos que salen de esos debates y todos esos materiales audiovisuales deberían ser accesibles para todas las personas con discapacidad, en especial aquellas con discapacidad auditiva o visual. ¿Sí? Los sistemas de alerta temprana no deberían depender únicamente de métodos acústicos, de señales de televisión o de radio o de video, que no incluyan interpretación del lenguaje de señas o subtítulos para personas con dificultades auditivas o descripciones de audios para personas con visión reducida o ceguera. Muy pocos alcaldes, muy pocos gobernantes, cuando se dirigen a la sociedad, a la comunidad, a la ciudadanía, no tienen estos mecanismos de interpretación y traducción simultánea para estas necesidades de un grupo muy grande de personas. En Colombia, casi 4 millones de personas presentan una discapacidad y cada día son más personas que a partir, según el estudio del Business Disability Forum, van a tener más discapacidades que tendremos que estar preparados para poder abordarlas. Las personas con discapacidad muchas veces son apartadas de sus dispositivos de asistencia, movilidad, y no pueden acceder a medicinas importantes o necesitan fuentes de energía para poder cargar sus dispositivos de asistencia, de movilidad, de audición, o celulares que ellos ya manejen con programas especiales instalados que les permita por lo menos conocer qué está sucediendo en tiempo real o no tan real tiempo después sobre las noticias y determinaciones que tenga un gobierno nacional o regional para abordar un momento de crisis, de confinamiento, de permisos para salir al médico, las medicinas, de salir a distraerse, jugar y tratar de tener cierta normalidad dentro de lo que no es normal. Cuando tiene lugar un desastre causado quizás por riesgos naturales, las personas con discapacidad deben estar incluidas en las evaluaciones de los daños y las necesidades para asegurar su acceso a dispositivos de asistencia, servicios de rehabilitación, albergue, vivienda accesible y suministros esenciales para la vida como el agua y los alimentos. Eso no está sucediendo. En la reconstrucción o el restablecimiento de cierta normalidad, por ejemplo en Alemania, están llamados los psiquiatras, sociólogos, psicólogos, filósofos y profesionales en el área de las humanidades. Eso no lo hemos visto en América Latina. Muchos de esos países han considerado que se requiere urgentemente el concurso de esos profesionales para diseñar formas que nutran
el espíritu, que nutran la capacidad y el carácter de las personas para poder afrontar lo que se viene en materia de limitaciones económicas y sociales, para poder volver a trabajar, producir sin que los efectos colaterales y directos de la economía nos afecte de forma más exponencial de lo que ya está sucediendo, de dar un poco más de nosotros, de ese perrengue humano en el que nosotros nos caracterizamos, para poder ayudar a la construcción y solución de todo el desastre que está causando esta pandemia, para la cual no nos preparamos, pero para la cual se nos fue anunciando a lo largo de los años con otras epidemias en el mundo, y que al parecer fueron muy pocos los gobiernos que invirtieron en una infraestructura que les permitiera salir más rápido o tener cierta convivencia compartida con las realidades de la pandemia, con las realidades sociales que permitieran surgir y enfrentar los desafíos económicos, sociales, políticos y civiles a los cuales nos vamos a enfrentar en los países en mayor proporción que otros. Las personas con discapacidad no han sido tenidas en cuenta y llamadas para evaluar esas formas de recomponer un desastre, de evaluar los daños y las necesidades a partir de las cuales partir y surgir nuevamente como grupo social. Durante la etapa de reconstrucción, las personas con discapacidad deberían ser consultadas a través de distintos métodos de evaluaciones para identificar desafíos de infraestructura y accesibilidad para ellos que son cruciales, y que hasta ahora, sin necesidad de riesgos, sin necesidad de desastres, sin necesidad de pandemias, nunca han sido un punto clave para evaluación de futuros escenarios en caso de muchas circunstancias que pudiéramos afrontar. En resumidas cuentas, en América Latina, en Colombia y tal vez en otros lugares, goza de un entorno positivo de políticas. Hay demasiada información y demasiada normativa para atender los requerimientos de la población con discapacidad, pero existe un elemento garrafal, abismal de desconexión entre la puesta en marcha de todas estas políticas y la realidad de las personas con discapacidad. Ojalá esta pandemia nos permita a todos reflexionar. Muchas gracias.